se pierde. ¿Estamos? ¿Vos me decís? Estamos. Hola, hola. Adelante, adelante. ¿Se escucha? Sí. En realidad con este bozarrón no necesito micrófono, pero lo voy a usar igual para que mejore la grabación. Bueno, retomemos conceptos básicos que vimos en la clase. No voy a repetir lo que vimos en la clase pasada, pero habíamos quedado acá. Habíamos quedado en que los derechos de autor necesitan un mecanismo de equilibrio que forma parte del sistema autoral, el mecanismo de equilibrio, ¿ah? Porque las leyes de derechos de autor están para generar ese equilibrio, o sea, no es solo para proteger a los autores, sino para proteger a los derechos humanos de acceso a la cultura también, ¿ah? Esa es una concepción integral de lo que es el derecho de autor. Entonces, también vimos que en los tratados internacionales que regulan como marco, o sea, todos los países que firman un tratado internacional tienen que atenerse, al momento de regular, de armar sus propias leyes, tienen que atenerse a lo que firmaron, no pueden hacer una ley que contradiga total y completamente lo que firmaron, ¿no? Pero en los tratados internacionales se prevé, en todos los tratados internacionales, ¿no? Tanto de la OMPI como los de la OMC, que tratan sobre derechos de autor y propiedad intelectual, se prevé la figura de las excepciones y limitaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que el Estado que legisla, al momento de legislar, puede decidir generar excepciones a estas reglas de marco que brindan los tratados, pero con una condición. La condición es que cumplan la regla de los 3 pasos. La regla de los 3 pasos, se las recuerdo, es básicamente que se trate de casos especiales, la excepción debe tratarse de un caso especial, no deben atentar contra la normal explotación de la obra y no deben causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. La cuestión con esto, y ahí viene el gran problema, es que también vimos que esto está sacado de una tradición de derecho que no tiene nada que ver con la nuestra, ni con la europea ni con la latinoamericana. Está sacado de una tradición anglosajona, a esta regla que está en todos los tratados internacionales. Es una regla para valorar casos concretos, ¿ah? Por ejemplo, uno no puede, ya también lo vimos la vez pasada, uno no puede dictar, legislar y hacer una excepción que se trate de casos especiales. ¿Por qué? Porque por definición las leyes son de carácter genérico. Por más que se acote al mínimo la excepción, siempre va a ser un caso genérico. Por ejemplo, a ver, cuando se trata de excepción para ilustración de la enseñanza, ¿ah? Bueno, que se puede redactar de tal manera que los profesores puedan utilizar partes de material para exponer en aula, también que puedan brindar copia parcial en determinados casos y siempre que sea justificado de acuerdo a los fines educativos, ¿ah? Pero todo eso no deja de ser un caso general, a ver si me entienden. Por más que lo coten, se trata de... es un caso general porque la ley, por definición, es general, ¿ah? O sea, hay como una inaplicabilidad lógica de esta regla. Peor es el resto, dice, no deben atentar contra la normal explotación de la obra. Cada obra, y en cada contexto, y en cada... eso es lo peor. En cada país, cada industria, la industria editorial brasilera no funciona igual que el uruguayo, por ejemplo. Entonces, la normal explotación de la obra en la industria editorial de Brasil, ¿ah? Va variando inclusive con el tiempo. Entonces, una ley general no puede prever cuál va a ser la normal explotación de la obra, más hoy día. Hoy día, los nuevos modelos de negocio basados en tecnologías digitales hacen que la normal explotación de la obra varíe, ¿ah? Y otra cuestión importante que también hace que esta regla sea un poco inaplicable es que ¿cómo podemos prever que una acción, hay veces que es evidente? Ejemplo, cuando se trata prever, que se cause un daño injustificado a los intereses del autor. Cuando se trata de una empresa que se dedica a manuales educativos y se plantea una excepción en la que los manuales
dedicados para educación, una excepción de educación, en la que se exceptúa la reproducción de manuales, en general, ¿no? Está, obviamente, puede vulnerar determinado sector, ¿no? Pero de pronto hay modelos de negocio de manuales educativos, y los conozco. En Estados Unidos hoy día existen los manuales educativos abiertos, que son como recursos educativos abiertos, que se los venden a los docentes, a las instituciones, y las instituciones los pueden modificar. Ese modelo de negocio no estaría vulnerado. Entonces es caso por caso. Entonces uno genéricamente no puede, repito, no se puede aplicar, realmente no es posible de aplicar esta regla de los 3 pasos al momento de legislar. Cuando un legislador siempre le va a encontrar la quinta pata al gato, siempre va a haber un problema, siempre va a haber un argumento en contra de la excepción. Eso, entienden el porqué, de repente no sé si me explico de forma clara. Porque esta regla está pensada no para un legislador que legisla para la generalidad, sino está planteada para que los jueces valoren un caso. Esta regla del derecho anglosajón se usa para que el juez, es más, es igualito al fair use americano, Rodrigo. Que tal vez un legislador de estos países que tienen este tipo de modelo legislativo, para poder seguir esta regla de los 3 pasos para todos los casos, porque legisla para todos, termina sacando leyes. O sea, la ley que cumpliría esto, general, sería una ley absolutamente restrictiva que no tendría ninguna limitación o excepción, porque cualquiera que pongas, por menor que sea, al ser general, vulneraría alguna de estos 3 pasos. Exacto. La cuestión con esto es que tenemos que interpretarlo de una manera flexible, y eso es lo que dice en general la academia. Los especialistas en propiedad intelectual, en realidad, en la declaración Max Planck es una institución alemana muy conocida por sus estudios en propiedad intelectual, juntaron firmas de todos los docentes e investigadores que quisieran adherir a la declaración. La tienen hipervinculada en el material, en la que explica todo esto que les estoy diciendo, y explica criterios para tratar de que sea aplicable esta regla, de tomar en cuenta el equilibrio de intereses, y intentar que la regla de los 3 pasos no sea un argumento para que no existan excepciones. Esta hoy día, y ahora voy a la reforma nuestra, es una de las batallas más grandes que hemos tenido que dar argumentativamente ante la Comisión de Cultura del Parlamento. Inclusive llegamos a presentar un documento que para mi gusto lo leo ahora y me parece re técnico. Un legislador no te lo lee nunca eso. Pero explicando por qué habría que adherir a la declaración Max Planck al momento de legislar. Porque si nuestro legislador al momento de sentarse a reformar la ley entiende esto, va a tener el criterio adecuado. No es el criterio que tienen hoy día organizaciones, por ejemplo, como AGADO, como Cámara Uruguaya del Libro, o Cámara Uruguaya del Disco. Los abogados, los conocemos a todos, además intercambiamos, hemos ido a debates, y ellos, hay una frase que me quedó grabada la primera vez que entramos a AGADO, fue: si vos estás a favor de las excepciones y limitaciones, estás en contra del derecho de autor. No, se trata de una cuestión de equilibrio, y lo primero que hacen es saltar con la regla de los 3 pasos y con toda esta interpretación restrictiva, que hace que el derecho de autor sea algo aquilosado que no se puede cambiar. Logrando convencer al legislador, vamos a poder tener unas lindas excepciones y limitaciones que vamos a ver ahora, de algunas, no todas, las que tendríamos que reformar y poner en nuestro artículo 45, el artículo 45 actual de la ley 9.739, en su versión consolidada con todas las reformas, es el que tiene las limitaciones y excepciones, que son muy poquitas. También están enumeradas en el material
se las voy no voy a hacer un análisis total, pero para que sepan qué sí tenemos, qué es lo que podemos hacer. Ya vimos que hay excepciones de prensa para libertad de prensa, que tiene una extensión bastante considerable, todo lo que tiene que ver con noticias, salvo columnas de opinión o artículos con entrevistas. Si son noticias específicamente o gacetillas, se puede reproducir sin problema y levantar la noticia en otro medio. Y en otras circunstancias, poder enseñar en base a casos con noticias, traer a clase un docente, por ejemplo. También hay una excepción, la única excepción relacionada con educación, perdón, hay dos excepciones relacionadas con educación. Hay una que es que cuando los niños en actos escolares quien necesiten cantar una canción, siempre que sea en la escuela, dentro de la escuela, no afuera, pueden hacerlo sin pagar derecho de autor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me saltaron! Ya les expliqué que, bueno, si el acto era afuera, ya tenían que pagar afuera de la escuela. Otra es la de el ámbito privado. Cuando nosotros escuchamos temas en ámbito en nuestra casa, por suerte no viene nadie a decirnos paganos, ¿estás escuchando? No, eso está permitido. Eso es un poco, además, lo sabemos todos. La cuestión es cuando el acto se transforma en público, ya. Y ahí hay una delgada línea entre lo que es público y privado, que no vamos a entrar ahora, porque si no, estamos toda la vida. Otra relacionada con la educación es cuando las radios quieren transmitir las clases, una clase magistral de algún docente, puede hacerlo. También eso se aplica a los discursos políticos y a cualquier clase de discurso que haya sido hecho público. El inciso primero parece que habla de las clases y de la educación, pero es mentira. Eso es libertad de prensa también. Porque una radio o una televisión puede transmitir las clases de un docente, no es para el docente, es para la libertad de prensa en realidad, la excepción. Y después hay algunas super líneas que ya están todas ahí. Bueno, el derecho de cita es infaltable, no está con esa palabra en nuestro artículo 45, pero sí es utilizar breves textos con fin de crítica y opinión. La doctrina y los jueces han determinado cuántas palabras se pueden usar y todo eso lo vemos en sentencias, más que nada X párrafos, nunca más de una hoja. 600 palabras. Debería ser la cita. 600 palabras en alguna legislación. No, depende del país. En alguna legislación. Claro, sí, por eso acá no hay nada, o sea, no está por escrito. Lo determina la doctrina y la jurisprudencia, no la ley. Pero después por ahí nos quedamos, Todo el resto está prohibido. Entonces, bueno, vamos a ver qué proponemos nosotros. ¿Qué es lo que le falta al puzzle de excepciones y limitaciones? El tema de las excepciones y limitaciones no es la única modificación que nos parece oportuna proponer. Vamos a ver, después de ver excepciones y limitaciones, vamos a ver otras modificaciones que requeriría nuestra ley de derechos de autor. Bien, básicamente la primera, que tiene que ver con el funcionamiento de la web, es el derecho a copia privada. Cuando uno hace una copia de una obra a la que accede legalmente, pero es sin fines de lucro y es acotada, no es hago 600 copias para repartir, no. La copia privada es una o dos copias para trabajar en equipo, por ejemplo, entre dos personas, también está la copia para uso personal. Esa es otra excepción, es mucho más restringida. La copia para uso personal requiere que solo sea usada por una persona, no se puede compartir. La copia privada es un poquito más amplia. Pero esto que estaría habilitando, por ejemplo, la descarga, ¿recuerdan que les decía que cada clic que hacemos en la web es ilegal? Bueno, si algún autor subió una imagen, un video o un PDF y nosotros queremos descargarlo para uso privado y sin fines de lucro, bien, estaría habilitando eso.
hago una aclaración con respecto a este tema de copia privada. Recuerdan que la diferencia que hablábamos entre excepción y limitación, excepción es cuando, no sé, el legislador plantea que no se pida nada a cambio, o sea, que la persona pueda ejercer la excepción y no tenga que pagar nada al autor. ¿Ah? La limitación puede implicar una licencia obligatoria. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros utilizamos esa habilitación que nos da la ley para hacer una copia, por ejemplo, nadie puede decirnos, no puedes hacerlo. No hay que pedir permiso a nadie, pero sí tenés que pagar. ¿Ah? Y en algunos países, como España, por ejemplo, existe la excepción de copia privada, pero existe con una carga importante detrás, que está realmente, es como un impuesto a todo lo que copie algo. Canon. ¿Ah? Es un canon, sí, pero es un impuesto privado, el canon de copia privada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien compre una fotocopiadora, cada vez que alguien compre un fax, cada vez que alguien compre una copiadora de CD, una computadora, cualquier dispositivo que sirva para copiar algo, tendría que estar, parte del precio va para lo que vendría a ser la GAU española. ¿Ah? Y hay casos que aún son peores, porque hay otra forma de contraprestación por copia privada más genérica, que es por el uso de la web, un impuesto a la web. Claro, si te están dejando descargar, los autores dicen, bueno, entonces es como que acá venga alguien y le golpea a Antel y le diga, mirá, se instauró la copia privada, pero no como excepción, sino como limitación. Entonces ahora, Antel, vos me tenés que pasar todos los meses un monto X que yo después te digo cuánto va a ser. O sea, tiene las limitaciones, hay que pensarlas. O sea, cuando queremos poner una excepción, tenemos que decir que es una excepción. Si es una limitación y va a ser onerosa, hay que ver esa libertad que le das al otro, cuán cara te va a salir, por ejemplo, a nivel país. ¿Ah? Eso, poner en la balanza. Bien, esto estaría inclusive habilitando, si pensamos en copia privada, hasta los archivos temporales que hoy día, que a mí me da gracia, aunque no descargues, como cuando vos estás previsualizando un PDF en tu navegador, se genera un archivo temporal. Al momento de ver un video online, el streaming está generando una copia en tiempo real. Todo eso es copia también. Estaría legalizando no solo la descarga, sino un montón de copias y la tecnología hoy día ha avanzado y ha llevado a que se hagan copias, aunque sean temporales, ¿ah? Y también se estaría legalizando con esto. Otras excepciones importantes que también están planteadas en el proyecto ley, que después les voy a leer por arriba. Hay un proyecto de ley hoy día en el Parlamento que está archivado, pero vamos a procurar desarchivarlo y comentar y tratar de ampliarlo, que plantea las excepciones. Es más, se creó por un problema que hubo en la educación. Ustedes saben el problema de las fotocopiadoras que hubo al lado de la Facultad de Derecho, todos los allanamientos, y bueno, los estudiantes plantearon excepciones para la educación, pero fueron por más. ¿Ah? También plantearon otro tipo de excepciones, igual creo que se quedaron cortos. Claro, o sea, la visión de los estudiantes estaban pensando en sus derechos y no a nivel país. ¿Está bien? Se entiende. Por eso lo que queremos es hablar y ampliar. Estas excepciones comúnmente se redactan de forma tal que se limiten a un espacio determinado, por ejemplo, las copias que se saquen en las instituciones educativas, y que no sean más de tales y que sean parciales o que sean totales siempre que se justifique. Otra forma de redactarse es toda copia con fin, no en cuanto a dónde se saca, sino al fin, con fin, cuyo fin sea educativo o de investigación, ¿ah? Va a ser legal, pero hay que también tener en cuenta que podemos, en una excepción para educación, podemos tener una muy linda excepción para educación, bien amplia, que abarque y que sea realmente beneficiosa, o una redactada de manera que solo podamos sacar una carilla. Eso ya es una excepción para educación.
O sea, sacar y solo fotocopiar y no colgar en aula virtual. En la excepción para educación también tiene que incluir todo lo que se hace comúnmente en la educación virtual. ¿Ah? Hay un montón de prácticas de colocar materiales en aula, ¿ah? Que eso debería estar explícitamente definido. ¿Ah? Porque recuerden, todo lo que no se dice explícitamente no está. ¿Ah? Decime. Una duda ahora que tú dijiste eso. ¿Y el material para los ciegos? Viene ahora. Esas son excepciones que son generales. ¿Ah? Porque un ciego no solo tendría que tener una excepción para educación, sino que para una excepción para lectura recreativa y para llegar a acceder a la cultura como una persona que ve, ¿ah? Como cualquiera de nosotros. Pero tenemos excepciones para educación, ahora la vemos, para discapacitados. Porque eso es nuevo, no estaba en la ley, acabamos hace un año que los tenemos. Excepciones para bibliotecas y archivos. ¿Ah? Comúnmente, en algunas leyes van de la mano de las de educación, ¿ah? En otras van aparte, ¿ah? Pero toda la actividad que se genera dentro de una biblioteca, ¿ah? Es desde la copia para preservación, la copia para disposición en terminales. O sea, tenemos a veces un libro para un público que cada día lo pide más porque es el libro central, de pronto se pide mucho. ¿Ah? Entonces podemos multiplicar ese libro y ponerlo en 10 terminales, estamos multiplicando por 10 libros. Hoy día en la biblioteca no pueden hacer eso. ¿Ah? Copias adentro de biblioteca también, o sea, dentro de secciones de biblioteca, para bibliotecas, las copias adentro, o sea, hace mucho que volaron todas las fotocopiadoras de la biblioteca. Es volver a poner las fotocopiadoras en bibliotecas, pero con determinadas reglas a cumplir por todos. ¿Ah? Y bueno, básicamente toda la actividad de un bibliotecólogo hoy día es ilegal. A ver, sí. Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Porque, o sea, el Parlamento, ¿no? El gobierno uruguayo sancionó la ley de bibliotecas públicas, la ley del Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Museos, y especifica las funciones de cada una y les habilita las bibliotecas a prestar, a conservar, a copiar y a hacer todas esas cosas. La tengo acá. Lo que dice, a ver si la traje, la ley de bibliotecas. A ver, lo que dice la ley de bibliotecas habla de las funciones de las bibliotecas. Esa ley no deroga absolutamente nada de los derechos de autor. ¿Ah? Una de las funciones principales de la biblioteca es el préstamo. El préstamo público acá en Uruguay hoy es ilegal. Esa es otra de las que lo quiero destacar aparte. Hay una ley que dice... ¿La ley de bibliotecas públicas no ampara? Porque... La ley de bibliotecas públicas no te ampara. ¿Para qué? Vamos a leer la redacción. ¿Qué deberían? Se consideran funciones primordiales de la biblioteca y pone un montón, es el préstamo, pero como funciones, una excepción a los derechos de autor debe decir, exceptúanse el préstamo, la distribución, reproducción o la disposición, o sea, los verbos que nosotros vimos al principio, o sea, en ningún momento dice eso. Yo en su momento traté de buscar esa ley como argumento para decir, no, el préstamo público acá en Uruguay hay que defenderlo, pero discutiendo con personas que forman parte del Consejo de Derechos de Autor de Uruguay, llegamos a la conclusión de que de ninguna manera puede considerarse que lo que se expresó en la ley de bibliotecas es una excepción a los derechos de autor. Ojalá. ¿Cuáles son las consecuencias, para poner un ejemplo, de cuando en un país el préstamo público de bibliotecas no está contemplado? Puede que no pase nada, como acá, o sea, por una cuestión consuetudinaria, nadie va hasta el momento, ha intentado ir a cobrar, pero puede pasar, por ejemplo, en España, salió hace poco un Real Decreto que decía, que estipuló cuál debía ser el pago que tienen que hacer las bibliotecas, que realmente no se hace en forma de pago individual del usuario,
¿no? Pero si la biblioteca presta gratuitamente, ¿quién es el que paga? La propia biblioteca a través de un canon que es recaudado por una entidad gestora de derechos. Claro, básicamente ese es el funcionamiento, porque también es muy difícil que va a ser cada autor presentarse en la biblioteca y preguntarle cuántas veces prestó su libro. No, es 0,4 euros por libro que tiene la biblioteca por mes. Es una locura. Otro argumento para lo que vos decís. Uno puede plantear una excepción a limitación, una limitación que sea el préstamo y pedir el pago. O sea, lo que pasó en las bibliotecas de España no fue que está prohibido, o sea, fue que se habilitó. Hay una excepción para la biblioteca que dice que las bibliotecas pueden prestar, pero que la biblioteca tiene que pagar por eso. O sea, que instauró un derecho para todos los usuarios de la biblioteca, pero no instauró el derecho de la biblioteca de decir, no, esto es una excepción. En realidad en España lo que hay es una limitación con una licencia obligatoria que las bibliotecas están pagando. En Colombia pasa lo mismo. Ahora, hay una pregunta, porque hay libros que deben estar en dominio público y otros que los autores pusieron atrás con fines educativos autorizados. Aunque vos no lo creas. Pato, repetí la pregunta. La pregunta era, en la biblioteca hay libros que estaban en dominio público y otros libros que tienen licencia Creative Commons, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasa en España con esos libros? Nada, el decreto dice que hay que cobrar por un ficto de contar todos los libros por inventario. Y cuando se plantea eso dice, bueno, no nos vamos a complicar. Vamos a cobrar por la masa de libros que tenés en el inventario. Entonces no se está respetando ni la voluntad de los autores que licenciaron con Creative Commons, ni el dominio público. Esto no es menor, porque la cuestión es, hoy no está, pero mañana puede estar. ¿Ah? Será cuestión de también incluir, por eso esto es comúnmente, el préstamo público es una excepción para la biblioteca, pero yo lo puse, lo jerarquicé porque me parece súper importante. Una pregunta, ¿ese pago es en función del volumen de tu colección o